Hola. Bueno, hoy es el día de San Valentín, dice el día 14 de febrero del año 2026. Y bueno, estamos aquí gracias a la hospitalidad de la familia de Mario, que nos acoge para este camino espiritual en el que todos estamos, de una manera u otra, estamos todos siguiendo. Entonces, como sabéis, es un proyecto que organizan José Antonio y Cali, con el apoyo de José Manuel Cabero, Robert, ¿no?, en su momento. Y hoy han venido a vernos a Guadalix de la Sierra. Entonces, bueno, estamos muy honrados, muy contentos. Y bueno, a ver lo que sale de nuestra conversación de hoy, cuyo título nos lo va a decir José Antonio y nos va a introducir a lo que es el día de hoy, esta tarde de hoy. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos a todos los presentes y también gracias a los que nos veis por las redes sociales, que sabéis que estáis ahí siempre, ¿no?, al pie del cañón, haciendo posible que todo este contenido, ¿no?, de mensajes profundos, de temarios muy diversos, que son de actualidad, la mayoría de ellos, y que nos tocan de una manera u otra, y hace posible todo este trabajo vuestro, que estáis ahí detrás, que pueda llegar a muchas más personas, a todo el mundo, a través de la tecnología de las redes sociales hoy día, ¿no? Y bueno, es un placer, es una alegría poder haber venido y estar aquí en esta localidad de Guadalix de la Sierra. Habíamos venido anteriormente con mi mujer y a mí me encanta el lugar, ¿no? Y también las personas, por supuesto, ¿no? Entonces, gracias Mario, Satomi, estamos en casa de ellos. Nos dan la posibilidad en esta ocasión de plantar una pequeña semilla para empezar, espero que se pueda, una tradición de reunirnos y compartir de vez en cuando, si queréis, pero también abierto a que pueda participar la tribu, quiero decir, familiares, amigos, vecinos, conocidos, de eso se trata, ¿no? Se trata de no predicarnos a nosotros, porque ya nos conocemos muy bien, ¿no? Pero claro, hay personas que están perdidas por el mundo, ¿no?, que necesitan un faro de luz, ¿no?, para saber dónde está y hacia dónde van, ¿no?, y qué es lo que verdaderamente quieren conseguir, ¿no?, siguiendo un camino de iluminación, ¿no?, un camino de propósito, ¿no?, de amor verdadero, ¿no? Precisamente el tema de hoy habla del propósito de la vida, ¿no? El propósito de la vida, que es algo, ¿cómo decir?, complejo, ¿no?, que de alguna manera ha dado al ser humano muchos quebraderos de cabeza, ¿no? El buscar, el investigar, el saber con certeza, ¿no?, de dónde venimos, por qué, para qué, el propósito, cómo realizarlo, para disfrutar de esta vida en felicidad y en alegría, en familia, pero compartiendo y extendiendo todo eso a nivel de la sociedad y en nuestra relación con las cosas. Porque hasta ahora vemos que, desgraciadamente, lo que ha predominado en la vida humana a lo largo del tiempo es, nosotros hemos venido a vivir en este tiempo que nos ha tocado, pero a través de la historia podemos conocer, ¿no?, que también en la oscuridad es lo que ha predominado, ¿no?, el dolor, el sufrimiento, los conflictos, las guerras, la pobreza, las desigualdades, ¿no?, las violaciones, los asesinatos, ¿no? Este deseo incesante de querer encontrar la manera de detener todo esto, pero ser impotentes, ¿no?, o no tener las herramientas o no saber cómo poner las medidas necesarias que nos permitan cambiar el rumbo de la dirección de la forma de vida que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y en nuestros días también vemos que sufrimos, ¿no? Que llega un momento, a unos antes, otros después, de que tocamos fondos, ¿no?
de que nos percatamos de que tiene que haber algo más, tiene que tener un sentido, ¿no? El hecho de tener que levantarnos, salir a trabajar, o el tener un proyecto de vida, de familia, o el poder aportar, contribuir de alguna manera a la sociedad de forma positiva, no simplemente para ganarnos un salario, ¿no? Y pagar unos gastos mensuales, ¿no? O simplemente para estar ahí con la pareja o con los hijos y cumplir el papel, ¿no? Para poder disfrutar de esas relaciones, ¿no? De corazón, de amor, ¿no? De que de alguna manera nos permita todo eso reencontrarnos o redescubrirnos a nosotros mismos, nuestra esencia original, para conectarnos con ello a la fuente primera universal del amor verdadero, ¿no? A la fuerza más poderosa del universo, ¿no? Que desgraciadamente está en nosotros, en esa semilla. Al venir aquí, al ser seres creados, tenemos la semilla, ¿no? De esa esencia del universo, o Dios, como lo queramos llamar, pero que está en una fase durmiente, ¿no? Y no hemos producido el fruto del verdadero amor. Es decir, no hemos podido hacer esa relación, esa conexión, ¿no? Con ese ser, ¿no? Universal, ¿no? Y claro, el problema está en que, claro, queremos pero no podemos, no sabemos. Y nos hacemos daño. Nos hacemos daño muchas veces con nosotros mismos, en la relación con la pareja o en la relación de socialización con las personas con las que tenemos dar y tomar a lo largo del día. Ya pueda ser en el trabajo, en los estudios o donde sea, ¿no? Y después, el trato, ¿no? Egoísta o autodestructivo que ejercemos en el dominio hacia la creación, ¿no? No pensando en que tenemos que dejar ese legado de ese bien común que es la creación, que nos proporciona esas necesidades básicas de subsistencia para que pueda continuar para las futuras generaciones, ¿no? Vivimos de una forma separados de nuestra identidad, nuestra identidad original, de ese ser creador que de alguna manera nos ha puesto en este mundo junto a al resto de la creación para que nos podamos entender, para que podamos relacionarnos, para que podamos beneficiarnos, para que podamos crecer, ¿no? En el amor, porque el amor es la esencia, lo es todo, ¿no? Venimos por amor, recibimos, crecemos en amor, compartimos ese amor con los demás, después de una manera más íntima, privada con la pareja, alcanzamos el nivel de experiencia mayor de amor en la posición de padres, y si tenemos suerte y vivimos más y nuestros hijos encuentran una pareja y se casan y tal, pues nos convertimos en abuelos. Entonces la sensación, ¿no? de ese deseo de amar es más profundo, ¿no? Y que nos permite tener esa mayor comprensión sobre nuestro creador y sobre la importancia del amor hacia todo lo que nos rodea. Porque cuando somos jóvenes somos inestables emocionalmente y cometemos errores y bueno, y es normal, nos equivocamos, nos levantamos y vamos aprendiendo. Algunos aprenden a base de palos, otros pues miran de aprender pues sin darse muchos golpes, ¿no? Pero la cuestión está en que si tenemos buenos ejemplos, buenos modelos con los padres o con personas mayores responsables a nuestro alrededor, en nuestro círculo, nos pueden facilitar, ¿no? Las cosas para que no nos desviemos de la dirección, del camino que ellos han hecho y que ellos, gracias a ello, han podido crecer y madurar, ¿no? En esa capacidad de dar, amar y perdonar, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Desgraciadamente, vemos que la realidad de nuestros días es distinta, ¿no? Vemos que en el mundo desarrollado, que decimos el primer mundo, que suelen ser naciones con base o fundamento cristiano y con sistema democrático, han tirado a la basura estos valores y estos principios
¿cómo se dice? De base moral y ética de la práctica del amor verdadero, ¿no? Que es la esencia del cristianismo. Y los han intercambiado de alguna manera por otros valores o principios contrarios que nos separan cada vez más de nuestra identidad, de nuestro ser, nuestra naturaleza original y del ser creador, ¿no? Y estos principios distintos, contrarios, que nos están inculcando a través del sistema de la sociedad en esos días, lo vemos en unos cimientos sólidos con la cultura de la muerte, ¿no? La cultura de la muerte, que es una cultura egoísta, inmoral y que genera conflicto y violencia en todas sus formas, ¿no? Por ejemplo, con el aborto y la eutanasia, ¿no? El aborto matando a los más desprotegidos, a los que no han nacido, a los que están en el vientre de sus madres, que tienen un corazón que late y un proceso de desarrollo para ser seres humanos. Entonces, con todo tipo de propaganda manipuladora, ¿no? Y dirigida con todo un respaldo legal de leyes y de subvención económica, permitiendo que las madres jóvenes embarazadas que no tienen recursos o están en una situación difícil de no poder hacer frente a sacar adelante esa vida porque están solas o porque no tienen apoyo de la familia o porque no tienen recursos económicos, pues el mismo sistema las empuja, las anima con todo ese respaldo y ese apoyo económico para que maten a sus hijos sin darles ninguna otra opción, ¿no? De, por ejemplo, dar sus hijos en adopción a aquellas otras parejas que lo están intentando y no pueden y que tienen que pasar un calvario, todo un proceso para poder adoptar un hijo, una hija, ¿no? Y que tienen ese corazón, esta predisponibilidad de sacrificio y de responsabilidad por sacar adelante, ¿no? Pues cualquier vida, ¿no? que les permitan, ¿no? Tener a su alcance, ¿no? Entonces, vemos que por otro lado a los mayores, ¿no? Con la eutanasia. La eutanasia haciendo ver a la gente mayor, jubilados de 70 o más, de que su tiempo ya pasó, de que son un despojo, de que son una molestia o una carga, de que no tienen por qué disfrutar de sus últimos días o de su pensión para hacer cosas importantes que les hubiera gustado hacer antes, pero que no pudieron porque estaban atados con el trabajo y las responsabilidades, ¿no? Y de que, que no es bueno, te hacen sentir a los mayores hoy día que no es bueno que estés en soledad viviendo, porque hay mucha gente que vive sola, o que no es bueno tampoco que sufras o que tengas dolores o enfermedades, ¿no? Que te limiten de movilidad o te limiten, ¿no? A hacer cosas, en el día a día, ¿no? Y intentan pues convencerte de que la solución es, pues mira, dejar paso a tus nietos y renunciar a tu pensión para que ellos lo tengan mejor y más fácil su vida, ¿no? Mejor futuro. Y tú no te preocupes que nosotros te lo solucionamos con una inyección letal, que no te vas a enterar, te vas a ir al otro barrio solucionamos el problema de la sobrepoblación, ¿no? Porque claro, todos estos ataques directos van encaminados a destruir el modelo de familia natural, ¿no? El modelo de familia natural, ¿qué es? Es la célula de la sociedad, es la escuela del amor, es donde realmente podemos sentir y experimentar a Dios en todas sus direcciones, en todos los niveles de corazón, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, con todo un bombardeo de adoctrinamiento, con ingeniería social, a través de la educación y de los medios propagandísticos de la información manipulada, pues se nos está ofreciendo a la carta como algo bueno, positivo y moderno
otras estructuras familiares artificiales, ¿no? De que te permiten, pues eso, ser libre para disponer de más tiempo y hacer otras cosas. Porque lo de ser papá y lo de dedicar tu tiempo a educar niños, pues eso te bloquea y te limita, ¿no? Y te convierte en un esclavo. Esto es lo que el sistema de la sociedad nos está diciendo, ¿no? Que el propósito de la vida, según el sistema, es mi manera de ver, de entender, igual me equivoco, ¿no? Que es buscar el propósito de la vida centrado en la felicidad material, en la gratificación física, ¿no? ¿Cómo? Pues eso, acumulando mucho conocimiento intelectual, sacándote carreras universitarias, después el máster, el doctorado. ¿Para qué? Para tener prestigio, para tener un reconocimiento, para sentirte alguien en la sociedad. Y después, gracias a eso, pues tener posibilidades, acceder a un buen puesto de trabajo, ¿no? Ir escalando en posición de poder, al mismo tiempo ganar mucho dinero para ir acumulando bienes y riquezas materiales para tú poder, pues eso, permitirte cualquier capricho, ¿no? Material. Si quieres viajar, si quieres comprarte una casa, 2 casas, 2, 3 coches, ¿no? Y bueno, y todo eso, claro, es lo que el sistema de alguna manera ha inculcado, sobre todo a los jóvenes desde edad muy temprana, de que eso es la dirección que tienen que buscar y tienen que luchar por conseguir, porque así van a ser felices en este mundo físico. Pero todos nosotros sabemos, conocemos, hemos escuchado del círculo cercano o distante de gente importante, famosa, de que han ido por ese camino, lo han conseguido todo, ¿verdad? Y sus vidas han sido miserables, ¿no? Quiero decir que vidas vacías, han tenido muchos problemas en las relaciones de pareja o de matrimonio, han cambiado muchas veces, ¿no? Si han tenido hijos, los hijos han seguido un camino equivocado, creándoles muchos problemas a los padres, problemas de alcoholismo, de droga, de corrupción, ¿no? De criminalidad, por ejemplo, esto sabemos, ¿no? Y claro, y por otro lado, vemos que estas personas que lo han tenido todo, que conocemos, de alguna manera, son personas que terminan aislándose, viviendo en soledad, con miedo, incluso separándose de su círculo más cercano, porque ellos desconfían de todo, porque piensan que les van a engañar, les van a quitar lo que les ha costado tanto sudor y lágrimas, ¿no? A lo largo de toda su vida, construir todo ese imperio material, ¿no? Entonces, para ellos, el propósito de la vida es acumular cuanto más mejor, porque así eres más importante, tienes más poder, ¿no? Y eres el centro de atención. La gente te admira, la gente no. Entonces, claro, vemos que este propósito de la vida que nos vende el sistema de la sociedad en nuestros días es algo que, claro, muchos pues quedan hipnotizados o no saben cómo desconectar de eso y siguen ese camino, igual no lo consiguen y mueren en el intento, ¿no? de lucha, ¿no? Por conseguir todo eso. Otros lo logran y lo consiguen y se arrepienten después y viven un tormento de vidas, de sufrimiento. Pero esto nos demuestra de alguna manera que el verdadero propósito de la vida es algo que tiene que ver con nuestro ser interior, ¿no? Con nuestra alma, ¿no? Con nuestra realidad original. En expresar y en vivir, haciendo todas aquellas cosas que nos salen del corazón, del alma, ¿no? Todas aquellas cosas que sentimos pasión por ellas, aunque la gente nos diga, mira, esto es una pérdida de tiempo, esto no es importante, esto no te va a dar de comer, ¿no? Esto es lo que realmente te da esa alegría, esa satisfacción, ¿no? Y además, si puedes hacer todas esas cosas que están en tu interior, que quieren aflorar, y tú les abres la puerta y les permite, y tú miras de ponerlo en práctica, y además lo utilizas para proporcionar alegría, felicidad y un beneficio a los demás y una contribución al mundo, pues mucho mejor la satisfacción, la alegría, ¿no? Esa conexión con tu ser original, con esa esencia universal del amor verdadero, ¿no? Porque en realidad amor verdadero no hemos visto, vemos que
En Occidente, por ejemplo, ha habido una línea de búsqueda y de vida externa material, y en Oriente, por ejemplo, todo lo contrario, ha sido más bien una visión, una perspectiva de vida del camino interior, ¿no? Con el confucianismo o el budismo, ¿no? De esa introspección, de esa meditación, de ese redescubrimiento, ¿no? De esa conexión con esa energía, con esa esencia del universo, para estar tú bien contigo mismo y en la relación con los demás, y tratar correctamente y utilizar la creación de forma correcta, ¿no? La virtuosidad, ¿no? Ser una persona virtuosa, ser un ejemplo, ¿no? De que aquello que tú crees, aquello que tú sientes, aquello que tú predicas, tú lo vives primero y lo muestras el camino, vives un camino verdadero, sustancial, ¿no? La virtud, ¿no? Un camino virtuoso del amor, contigo mismo, con la pareja, con los demás. Esto ha sido el camino o la visión, perspectiva de propósito de vida interior de Oriente. Por eso vemos que en Oriente la economía, el aspecto externo no ha desarrollado, ¿no? Tanto como en Occidente, porque en Occidente se ha centrado más en lo material, lo externo, ¿no? ¿Entiendes? De alguna manera, ¿no? Entonces, claro, hasta que vimos, por ejemplo, el personaje histórico que marcó un antes y un después y dejó una gran huella y que produjo una gran revolución del amor, que fue Jesús. Jesús nos acercó, nos conectó a esa fuente o a ese Dios, a ese creador, como algo próximo, como algo misericordioso, algo bondadoso, como un creador de perdón, como un Dios responsable, que se preocupa, que quiere liberarnos de la situación de miseria, infelicidad y sufrimiento, ¿no? Y este corazón de esta esencia del creador, de la esencia del universo, Jesús encarnaba ese espíritu y ese amor en la práctica de su vida. ¿Cómo? Amando a todos por igual, sin barreras o sin diferenciaciones, ¿no? Amando al prójimo como te gustaría que te amaran a ti, ¿no? Como te trataran a ti. Y lo que marcó la diferencia fue el amor hacia el enemigo, hacia aquel que realmente intenta hacerte daño o destruirte. Y esto lo vemos en la cruz, cuando Jesús estaba siendo clavado por los verdugos, intercedió ante Dios por sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, eso fue una revolución del amor verdadero, una revolución. Eso fue el aproximarnos a ese Dios creador de amor, y es lo que permitió un despertar de la conciencia y un crecimiento espiritual, ¿no? Es decir, nos mostró una visión, una perspectiva de vida, de propósito de vida, encaminada a nuestra relación con ese ser, poniéndolo primero en el centro y viviendo en la práctica de ese amor hacia los demás. Entonces, claro, vemos que hoy día, por ejemplo, pues desgraciadamente no se le da importancia o valor a la vida misma, pero yo siento y pienso, y me imagino que vosotros también, de que la vida es el mayor regalo, ¿no? Es la mayor bendición del cielo, y más el poder haber venido a vivir en nuestros días, en nuestra sociedad moderna, el siglo XXI. ¿Por qué lo digo? Porque gracias a los adelantos de la ciencia, la medicina y la tecnología, nuestras vidas son más fáciles, más cómodas y más provechosas, más beneficiosas, no solo para nosotros, sino para la misma humanidad, para el mismo futuro de las futuras venideras generaciones, ¿no? Es decir, si miramos hacia atrás tan solo 100 años o más, nos percataremos que la esperanza de vida estaba en 50 años. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque las sociedades entonces eran muy distintas, ¿no? Por ejemplo, el 70% de la sociedad era clase baja. Después había yo diría que como probablemente un 25% de clase media y tan solo un 5% de clase alta, ¿no? Los grandes terratenientes, los aristócratas, el clero y la realeza y la nobleza, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que se trabajaba de sol a sol. Quiero decir que trabajos de mucho esfuerzo, mucho desgaste físico, ¿no? En el campo principalmente y después, posteriormente, en la fábrica,
Entonces, claro, la gente castigaba mucho sus cuerpos y enfermaban. Entonces no había medicamentos o tratamientos para prolongar, ¿no?, la vida de esas personas. Por eso la gente moría antes también. Hoy día no, hoy día la esperanza de vida, si nos cuidamos y tenemos en cuenta 3 factores principales, podemos llegar a los 90 años, valiéndonos por nosotros mismos. Quiero decir, la alimentación, ¿no?, con una dieta sana y equilibrada, con el ejercicio físico, con una actividad regular, ¿no?, todos los días, ¿no?, caminar o hacer algún ejercicio y tal. Y la tercera vía es tener una mente positiva, abierta, alegre, de socializar y de aportar algo bueno y positivo a los demás, en nuestra relación con los demás y con el mundo, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a estar bien con nosotros mismos, a estar conectados con la esencia del universo, con el Creador, con el amor verdadero, ¿no? Y esto nos va a dar la fuerza, la energía, la vitalidad, ¿no? Y nos vamos a poder autosanar nosotros mismos si estamos conectados con esta fuente. No necesitaremos ir al médico. Yo, por ejemplo, llevo 30 años sin visitar al médico. Mi mujer muchas veces se enfada conmigo y me dice, pero tendrás que hacer alguna revisión. Digo, sí, ya cuando tenga que ir al cementerio, pues sí, que me hagan la revisión que quieran, ¿no? Pero de momento yo no voy al médico, ¿no? Si me caigo, me rompo un hueso, sí, pero si no, no. Ninguna medicación tampoco, ¿no? O sea, si me resfrío o lo que sea, ya no tomo ninguna medicación ni nada. Y de momento no tengo ningún problema. Estoy sano, ¿no? Estoy sano, ¿no? Bien, y claro, entonces vemos que también entonces había más guerras, ¿no?, en el pasado. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, ¿no? Hablando de Occidente, ¿no?, del mundo desarrollado de Occidente, tuvieron que pasar por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde muchas naciones estuvieron involucradas y murió miles de personas. Y si hoy estamos aquí y podemos contar y hablar estas cosas, es porque nuestros bisabuelos, por parte de padre y madre, y nuestros abuelos, por parte de padre y madre, sobrevivieron directo, indirectamente, de alguna manera, de esas guerras, ¿cierto o no? Claro. Pues estamos aquí. Entonces, claro, hoy día en nuestro mundo es muy difícil morir en una guerra. Primero porque las guerras son distintas a las de antes. Las guerras hoy día son a través de la economía y la tecnología, ¿no? Son guerras en las que, ¿no?, que si hubiera una guerra nos destruiríamos, ¿no?, todos, no existiría nada, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pueden haber guerras en países en vías de desarrollo y tal, ¿no? Y después vemos, por ejemplo, la educación, ¿no? La educación, es verdad que los países en vías de desarrollo no tienen las necesidades básicas cubiertas, entonces no tienen acceso a la universidad, a la educación, pero hablando del mundo civilizado, hoy día tenemos acceso a la universidad, quiero decir, ¿no? Es verdad que hay situaciones o hay casos, familias, que aunque trabajen los dos, pues como hay tantos gastos, ¿no?, y no llegan a final de mes y no se pueden permitir pagar los estudios a sus hijos, pero tenemos, por ejemplo, tenemos las ayudas sociales, ¿no?, tenemos las becas y después la tecnología y la inteligencia artificial. Hoy día todo el conocimiento acumulado de historia tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces hay dos formas de informarse. Uno es a través de los medios generalistas que te impone el sistema, una visión, o sí, una línea o una visión, ¿no?, sobre la realidad de las cosas. O otra es estar tú despierto y tú, pues, buscar, investigar por ti mismo, comparar, ¿no?, en diferentes medios o alternativas de información, para tú estar despierto, para tú tener pensamiento crítico, ¿no? Para no ser ¿cómo se llama? Para no ser, ¿cómo se dice? Para no ser un ignorante, para no ser un borrego, ¿no? Simplemente sigues porque te lo han dicho, porque lo has leído, porque, ¿no? ¿No? Quiero decir, ¿no? O aunque no tengas estudios o educación, porque te lo diga una persona que, vale, que esté más preparado que tú, vale, puedes respetarlo y tener en cuenta, con consideración, el punto de vista, pero también tienes que hacer el esfuerzo por ti mismo, ¿no?, de saber y averiguar el porqué de las cosas, ¿no? El tiempo de la ignorancia fue el pasado. Ahora vivimos un tiempo en el que ignorante es el que quiere, ¿no? Ignorante es el que quiere, ¿no? Y, en fin, entonces vemos que, y ya termino, que los que hemos nacido en el siglo XX y en el siglo XXI somos unos agraciados,
privilegiados, bendecidos, porque hemos visto lo que muchos santos, mártires, profetas, gente de conciencia, gente elevada, gente de corazón, hubieran deseado poder ver y vivir y experimentar, ¿no? La llegada del Señor de la segunda venida, ¿no? Que sucedió igual que en la primera, ¿no? De vientre de mujer en la tierra, ¿no? En el siglo pasado, en 1920, en Corea, en la persona del maestro padre verdadero Son Myung-moon. Esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Esto al menos es lo que yo creo, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Y bueno, y vemos que el joven Moon, pues, tuvo revelaciones y tuvo apariciones de Cristo a la edad, en la Pascua del año 36, en las altas montañas, ¿no? Y hasta 3 veces Jesús le pidió que tomara la misión o el relevo de la misión del Señor de la segunda venida, ¿no? Entonces, el joven Moon, después de meditar, reflexionar y de ser consciente del sacrificio y la responsabilidad que todo ello conllevaba, pues decidió que sí. Entonces, siguió 3 líneas de trabajo durante un periodo de tiempo importante en su vida, desde los 16 a los 25. Primero, se sumergió en la oración profunda para sensibilizarse y conectarse al corazón de Dios. Segundo, profundizó en el estudio, en la comprensión de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras de la Biblia para ir descifrando y para ir averiguando todos los secretos que estaban encriptados, ¿no? O detrás de muchos de los pasajes de la Biblia, ¿no? Para conectar de principio a fin el libro de la Biblia, ¿no? Para poder entenderlo, como cualquier otro libro normal, ¿no? Y después, pues, la tercera vía fue el camino de lucha espiritual con el propio Señor de las tinieblas, donde con el tiempo, en esas luchas, en ese enfrentamiento directo, pudo ir averiguando más acerca de la naturaleza y la identidad de ese ser y de todas las verdades que había detrás de todo eso. Entonces, gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo y a esa victoria, pudo revelar al mundo a mediados del siglo pasado la nueva expresión de la verdad de las enseñanzas del principio divino, ¿no? Que es la última verdad, la verdad completa, la verdad que engloba las demás verdades, que da respuestas, ¿no? Y soluciones a todos los problemas que tenemos como humanidad, ¿no? A todos los problemas relacionados con el significado de la vida, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vemos que, por ejemplo, ya termino, las enseñanzas del principio divino nos aclara en gran medida la naturaleza y el corazón de Dios y cuál es su relación con nosotros, ¿no? Segundo, el propósito de la vida, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo realizarlo? Para experimentar la verdadera y plena felicidad, ¿no? En este mundo, preparándonos para lo que venga después, ¿no? Tercer lugar, la realidad de existencia en el mundo espiritual, de que no solo somos un trozo de carne, somos un ente espiritual que coexisten y que el cuerpo no es más que un instrumento que utiliza nuestra alma para crecer y madurar en el amor verdadero. Entonces, a través de los elementos de vitalidad, de una vida de rectitud y de bondad y de práctica de amor verdadero hacia los demás y hacia la humanidad que recibimos del cuerpo, el espíritu va creciendo, va preparándose para el final de nuestros días en este plano físico, ¿no? Produciendo el tercer nacimiento con la muerte física, que significa que desligamos el espíritu del cuerpo y vamos a vivir por la eternidad al mundo del más allá como un ser de luz y amor, ¿no? En cuarto lugar, la tragedia de la caída humana, ¿no? El origen del mal, la identidad, la naturaleza del Señor del mal, ¿no? En quinto lugar,
la misión y el propósito del Mesías. ¿Por qué y para qué vino Jesús y por qué prometió que vendría en una segunda venida, ¿no? Entonces, muchos cristianos no entienden ese punto, ¿no? De que Jesús vino en la misión del nuevo Adán. ¿Para qué? Para realizar lo que el primer Adán no pudo conseguir, ¿no? Realizar el propósito de la vida de las tres grandes bendiciones que Dios nos dio al primer hombre y a la primera mujer, ¿no? ¿Y por qué ha de venir? ¿Por qué prometió que regresaría en una segunda venida de Jesús? Porque no completó la misión, trajo una salvación, una victoria espiritual con la crucifixión y con la resurrección, pero no trajo liberación física porque no estableció el liderazgo de la familia ni estableció la posición de padres verdaderos, ¿no? No inició el linaje de Dios en la tierra y por tanto no transmitió esa cultura o esa soberanía de amor verdadero, de esa relación y esa conexión entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, en sexto lugar, si no me equivoco voy, la providencia de Dios de la restauración para la salvación de la humanidad con el fin último de hacer posible que nazca el Mesías en la tierra. Entonces, Dios ha utilizado a lo largo de la historia figuras centrales o personajes históricos, sacrificando sus vidas y poniendo condiciones de indemnización para permitir que el Mesías pudiera nacer. Y el Mesías viene para realizar el verdadero propósito de la vida, que está relacionado con las tres grandes bendiciones, ¿no? Entonces, en último término, y para terminar, el significado y la victoria de la segunda venida, centrado en el maestro padre verdadero Son Myung-moon, ¿no? Vemos que el maestro padre verdadero Son Myung-moon, el señor de la segunda venida, estableció tres victorias físicas y espirituales, tres puertas abiertas que nosotros ahora podemos con responsabilidad seguir nuestro propio curso de restauración y de crecimiento para ir confrontándonos a nosotros mismos, nuestras propias limitaciones o nuestra propia naturaleza caída, en esa lucha para irnos separando de ese dominio, de esa soberanía del mal y el pecado que permanece todavía en nosotros, ¿no? Podemos seguir siguiendo ese camino, ¿no? Teniendo en cuenta como ejemplo y modelo victorioso de los padres verdaderos, podemos pues hacer nuestra esa victoria, ¿no? La victoria de ser verdaderos hijos de Dios, ¿no? De esa conexión, ¿no? Directa, ¿no? Con la fuente, ¿no? De padre e hijo, con Dios. Entonces todos estamos en este camino de búsqueda interior, de limpieza, de purificación, ¿no? Porque claro, arrastramos mucha deuda, mucho karma, ¿no? De los antepasados y muchas veces no somos conscientes de que nuestra vida es difícil o hay circunstancias o situaciones en las que nos vemos incapaces, pero no porque no podamos, sino porque tenemos ahí todo un trabajo pendiente de los antepasados que nos hace más difícil el día a día, ¿no? Nos hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, si no tenemos esa claridad, no tenemos esa comprensión, pues ante una dificultad nos vamos a detener y vamos a dejar pasar muchas oportunidades que nos podrían permitir, pues, enfrentar esas dificultades para superarlas y para avanzar, para ir y eliminando peso y carga, ¿no? Espiritual que arrastramos con nosotros, ¿no? Entonces, esa es una puerta de liberación espiritual victoriosa que ha establecido el Señor en la segunda venida, de entender que hemos venido aquí para crecer y madurar en el amor verdadero, ayudando a nuestro espíritu a estar listo para partir al mundo del más allá, ¿no? Sí, que estamos aquí no solo por nosotros, estamos aquí para resolver el problema del pasado de nuestros antepasados, estamos aquí para facilitar las cosas a nuestros descendientes y estamos aquí para facilitar nuestras cosas en el más allá, cuando dejemos nuestra vida aquí, ¿no? Entonces, la segunda victoria del Señor de la segunda venida es la victoria de los padres verdaderos, estableciendo el ideal de la familia verdadera con Hat Jahan en 1960, ¿no? Con las bodas del Cordero. Entonces, eso es una gran victoria porque por primera vez la humanidad puede ver, experimentar unos padres verdaderos, ¿no? Es decir, padres verdaderos
Porque Dios es un ser de características duales, masculinidad y feminidad, integradas y armonizadas en el propio Dios, y que Dios nos escogió a nosotros, a los seres humanos, en la última etapa de la creación, como su mayor obra maestra, como sus representantes, ¿no? Para que fuéramos los señores de la creación, para que ejerciéramos un dominio con amor y responsabilidad sobre el resto de las cosas de la creación, ¿no? Entonces, en un hombre y en una mujer verdaderos, y como padres verdaderos, podemos ver la totalidad de la expresión del amor de Dios. Podemos ver a Dios expresado en un hombre y una mujer, y en unos padres verdaderos podemos ver sus representantes, su cuerpo físico, su corazón, su espíritu, ¿no? Y el verdadero propósito de la vida, que vienen a enseñarnos. El propósito de la vida es que, vale, tenemos que reencontrarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que conectarnos a la fuente, ser uno con la fuente, pero después tenemos que andar un camino con la naturaleza opuesta, encontrar esa relación de unidad, resolviendo todas esas relaciones rotas que no se construyeron correctamente en el inicio con los primeros antepasados humanos debido a la tragedia de la caída. Hay mucho resentimiento acumulado y todos nosotros, los que estamos aquí, somos padres, tenemos hijos y sabemos que la relación con la pareja es el campo de batalla, porque hay sentimientos encontrados. Muchas veces no nuestros propios, sino de sus antepasados, de situaciones que se crearon en el pasado, que quedaron pendientes, que se tienen que resolver, ¿vale? Entonces, claro, es una lucha. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que el esposo y la esposa están en posiciones, en situaciones de diferente nivel. Entonces, aquí, en mi entender, igual me equivoco, ¿no? Por propia experiencia, soy menor que alguno de vosotros, pero uno de los dos normalmente suele estar más elevado en conciencia y espiritualmente. Entonces, lo correcto sería que la persona que está más elevada, que bajara al nivel de su pareja, ¿vale? Que intentara ayudar a la pareja a través de sacrificarse por la felicidad de la otra pareja, ¿no? A través del servicio, ¿no? El amor verdadero, ¿no? El escuchar, el respetar, el compenetrarse, en apoyarse, en amarse, ¿no? Y ir ayudando a su pareja a que alcance el nivel, a que vayan juntos en la misma dirección. No se puede ir en direcciones distintas, porque si no, siempre se produce un desequilibrio. El que está más arriba, despierto, tiene que bajar al nivel de la otra pareja, de su pareja, e intentar ir juntos. Porque la misión o el propósito último de las familias bendecidas es el alcanzar a ser padres verdaderos. Pero el alcanzar a ser padres verdaderos no es fácil. No es fácil. Sí, los padres verdaderos lo han conseguido, pero ahora nos toca a nosotros. No podemos siempre depender de alguien que nos diga, mira, tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto. No, no. Tenemos que madurar, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya se nos ha dicho muchas veces, ¿vale? Sí, hay una línea central, pero nosotros tenemos nuestra parte que cumplir. Si no, no va a funcionar nada. Y claro, bueno, eso es lo que es mi comprensión, ¿no? Y después, la tercera puerta o vía de victoria abierta por los padres verdaderos es que a través de todas las organizaciones que han iniciado y a través del trabajo con los VIPs, con los embajadores de la paz, que suelen ser, que muchos de ellos son exministros de diferentes países o son personas relevantes en los diferentes campos de la sociedad humana, pues a través de ellos se ha establecido un fundamento a nivel mundial de la visión de los verdaderos padres, ¿no? Del ideal de Dios a través de los padres verdaderos en la tierra. Y ahora a nosotros nos toca, una vez que alcancemos a ser padres verdaderos, que es una tarea larga y difícil, es trabajar con nuestra tribu, ¿no? Con nuestra tribu y ser nosotros el Mesías tribal, es decir, nosotros dar testimonio y educar, pero sin ser dictadores o tiranos, ¿no? Simplemente mostrando el camino, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? Del amor verdadero, ¿no? De servir, de cuidar, de amar. Entonces, de esa manera, todos remándonos en la misma dirección, podemos conseguir que erradicar la semilla del mal. Que la semilla del mal ya no puede echar semilla, ya no pueda fructificar, ¿no? Que no pueda producir su fruto.
este es el reino de los cielos. El reino de los cielos es tierra santa, es la tierra natal original. Es donde Dios está presente en todas partes, en todo momento, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Esto es todo lo que quería expresar y compartir con vosotros. Ahora me gustaría, si alguien siente, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Si alguien siente que tiene algo que aportar o complementar, o si tiene otra opinión distinta, no pasa nada. Aquí estamos para hacer intercambio, ¿no? De puntos de vista, ¿no? A través de, pues eso, conocimiento intelectual o de experiencia práctica de vida, que muchas veces lo mejor es la propia experiencia de vida, ¿no? Para hablar del propósito de la vida, ¿no? Pues nada, adelante. No sé, tenemos representación de los jóvenes aquí, ¿no? Con Ken, es el hijo de Mario y Satomi. No sé si Ken, ¿quieres esperar a que hable alguien más? Tenemos a Cali, no sé si Cali quiere comentar algo, o tenemos a Sebastián. Adelante. ¿Quién va primero? Hombre, has cubierto muchos temas, muchos. Prácticamente, yo creo que si mañana no vamos al sermón no pasará nada, porque nos has dado un buen repaso, en el buen sentido. Pero vamos, que has cubierto pues todo. O sea, has empezado con el punto de vista del principio sobre el propósito de la creación y luego te has ido... Pues, has tocado muchísimos temas. Yo no voy a opinar sobre lo que has dicho, ¿vale? Porque, bueno, pues, es eso. Has hecho un círculo cerrado, que es lo que hace el principio, una explicación congruente y que, bueno, que estoy seguro que a ti te sirve. Yo llevo 50 años en este camino y a mí ya no me sirve del todo, como te dije en su momento. Entonces intento fijarme en aspectos quizás no tan conclusivos, ¿no? Cuanto más mayor me hago, más dudo de las cosas y no lo veo como algo malo el dudar, para nada, sino que me acerca a la realidad de mucha gente con la que conecto todos los días, no solamente aquí en el pueblo, pues en las actividades que llevo a cabo. Entonces, veo por experiencia de los últimos 15, 20 años prácticamente, sí, que me acerco más con una postura de duda, o de... Cuando dices abierta quiere decir que estás dispuesto quizás a dudar de algo de lo que tú dices para ver si el otro te puede aportar algo, ¿no? Es decir, aunque yo veo importante lo que tú has expresado, porque, bueno, pues es como si dijéramos, es como una masterclass, ¿no? El tema es que, claro, luego la realidad del día a día, claro, como tú bien sabes, sí, nos enfrenta a situaciones mucho más dialécticas, más volubles, no tan claras, más grises. De hecho, nosotros mismos, fíjate, lo comentábamos el otro día con mi señora, a la que no puedo mencionar, que está aquí, porque me ha dicho que no lo mencione, pero está. Y lo que quiero decir es que vinimos con una... Vamos, yo vine al movimiento de unificación, a la comunidad, con 18 años, 17, wow. 18, y una fe, una claridad prácticamente total. Entonces, claro, después de estos 50 años, no digo que no tenga fe, lo que pasa es que mi fe es de otra manera. San Pablo lo explicaba muy bien con esto, ¿no? Sí, sí. Decía, cuando yo era joven me vestían y tal, y ahora que soy mayor, pues lo hago de otra manera, etcétera, ¿no? Es decir, tu vida de fe o tu vida espiritual o tu camino, tan bonito que decías el camino, ¿no? Que seguimos, pues va adoptando formas diferentes. Entonces, yo con eso no pretendo convencer a nadie, porque es más, cuanto más mayor me hago, menos quiero convencer a nadie. Claro. Pero compartir sí, compartir, como te dije en su día cuando me propusiste, pues tener estos encuentros aquí o en otros sitios, creo que sí, que es bueno compartir desde la humildad. Sí, sí. Y sobre todo estando abierto a la experiencia de otros. Entonces, yo, por ejemplo, otra de las cosas, y no lo digo por lo que tú has explicado, que lo has hecho muy bien, es más, lo harías estupendamente en un púlpito, te lo dije, te lo he dicho más de una vez, en un púlpito, y es más, yo añadiría a ese posible sermón, a esa aportación que nos des tu experiencia,
de campo, Campos, en esas Irlandas sí, de las que tú visitas y esas experiencias que tienes con la gente, ¿no? Con tu tribu, Sí, sí. tus hijos espirituales, ¿no? Me parecen, te lo he dicho más de una vez, muy valiosas. Y creo que estaría bien que lo compartieras. Y sinceramente a muchos que hemos oído muchas veces lo que tú has explicado al principio y entiendo el valor que tiene, esas otras experiencias son las que nos llegan más, ¿no? A mí me llega mucho más eso. Ahora, puede ser que a los que nos oigan aquí pues estén en distintas fases de su vida espiritual y les puede llegar también lo que tú has dicho, por supuesto, y de verdad que lo valoro, ¿no? Además es un fundamento muy fuerte, ¿no? Para tu vida de fe. Entonces, ¿qué más quería decir? Pues cuando nos comentaste que querías hablar del propósito de la vida, inevitablemente, porque yo soy muy monotemático y Mario lo sabe bien, ya me ha oído hablar muchas veces de esto, lo llevo siempre a un aspecto de mi vida que en los últimos años se ha visto bastante, se ha puesto muy en evidencia, ¿no? Entonces lo llevo a este siguiente aspecto. Nos dice el principio que el propósito de la vida es la felicidad. Empieza las primeras páginas hablando de esto, ¿no? Y es lógico que lo diga porque, claro, la siguiente frase o el siguiente párrafo es ¿y por qué no somos felices? ¿Vale? Entonces, eso le da pie a hablar de la contradicción en el ser humano, ¿no? De que somos como una taza con un agujero, que el agua que se le vierte se pierde, etcétera, etcétera. Y ahí va encadenando una serie de conceptos muy importantes que llevan también a esa conclusión mesiánica, etcétera. Ahora, yo me quedo en la primera pregunta. O sea, el propósito de la vida es la felicidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no somos felices? Y también, ¿qué entendemos por felicidad o cómo es la felicidad? Entonces, ahí me sirven mucho más que la explicación, vamos a decir, aséptica del principio, me sirven mucho más las palabras del Padre y su ejemplo, del Padre y de la Madre, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. La felicidad en el plano, llamémosle, de Hollywood, que yo le llamo, es como todo va bien, todos somos felices, todo es risa, todo es alegría, y eso no es real. O sea, en el fondo, yo fíjate a qué lo vinculo eso, me dirás, estás loco. Yo lo vinculo a una cosa que dice el dogma cristiano, católico sobre todo, que dice que la muerte fue producto de la caída. O sea, según la visión cristiana, el paraíso terrenal, en el paraíso terrenal no había muerte. Exacto. Sí. Literalmente. O sea, literalmente, aunque nos cueste entenderlo, porque nosotros somos unificacionistas y hemos mamado otra cosa. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Vale, no, y el catolicismo lo dice también. O sea, la muerte entró en el mundo por el pecado. Y ahí, bueno, pues lo apoyan con todo tipo de versículos bíblicos, etc. Pero no solamente el versículo bíblico, es que la propia salvación de Jesucristo viene porque nos redime de la muerte, pero de la muerte física. Cuidado, el tema es muy delicado. Sí. Entonces, el paraíso terrenal, con toda su situación, no sabemos exactamente cómo era, pero allí no había muerte, no había sufrimiento físico. Y entonces, cuando el hombre cayó, el día que comieres de ese fruto morirás. Entonces, ese día empezó la muerte física. Y con la muerte física vino todo lo demás, los sufrimientos físicos, el dolor, las enfermedades, o sea, todo lo que entendemos, o sea, lo que el cristianismo nos ha dicho y este paraíso hollywoodiense como malo, vino por la caída. Conclusión, según esta visión, que no es la mía, pero lo pongo ahí claro para decir cuál es la que luego yo creo que el Padre me está enseñando, y en el principio, y la vida del Padre y mi propia experiencia es, en ese mundo ideal, en ese paraíso terrenal, al cual volveremos algún día, por cierto, porque volveremos, resucitarán los muertos, ¿no? Según la versión mesiánica cristiana tradicional, resucitará la carne, la resurrección de la carne está en el credo que en todas las misas católicas
se repite, entonces volverá a ser como el principio, sin ningún tipo de dolor, ni sufrimiento, ni enfermedades. Vale, pues yo pienso, y el principio nos dice claramente, que el resultado de la caída no fue la muerte física. ¿Correcto? Bien, eso lo podemos dar por sentado según el principio, la enseñanza del Padre Moon, como tú has dicho, y esa es mi propia comprensión. Es decir, la muerte y todo lo que conlleva la muerte, ahora vamos a ir hacia atrás de la muerte. Nos morimos porque el cuerpo envejece. Cuando muere el cuerpo, gracias a Dios, hay unas bacterias de putrefacción Se descompone. Que se va descomponiendo y esas bacterias tienen que estar ahí antes de que el cuerpo se descomponga. Bien, pero no solamente esas, es que antes de eso, en el mundo de la creación, en esa Biblia que el Padre nos ha explicado, que es el libro de texto de Dios, la creación, pues hay un montón de cosas que juegan en el equilibrio entre lo débil y lo fuerte, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. O sea, ese concepto tan oriental que tú decías de yin y yang está presente. Esa es la obra de Dios, incluye todos estos aspectos que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a ellos, pero que en el mundo original, antes de la caída y después de la caída y después de la salvación, seguirán existiendo, sencillamente porque forman parte de algo tan esencial como es las características duales de la creación, que ya sabes que yo siempre voy a eso. Es decir, esas características duales nos llevan a algo muy profundo, muy profundo. No es simplemente decir, protón, electrón, macho, hembra, estambre, pistilo. Por supuesto. Ahora, vamos a profundizar en esto en nuestro propio corazón, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Tú hablabas de la pareja, en todo lo que queramos, en la vida misma, en nuestra propia salud, etc. Siempre va a haber una dualidad. Y es una de las cosas que más me llamaba la atención al principio en los discursos del Padre, ese interés que él siempre tenía en estos primeros discursos de Nueva Esperanza y todo eso están ahí escritos. Y que luego repite. Tened cuidado cuando estéis arriba porque sabéis que vais a bajar. Cuando el agua va por el río, que sepa que va a pasar por cascadas. O sea, él, hablando de la polaridad y de la dualidad, intentaba prepararte para tiempos difíciles, para tiempos no tan buenos. Igual que luego, cuando estás en las dificultades, también te da la esperanza y te dice, tranquilo, porque todo esto pasa. Tranquilo, porque un día vas a superarlo. Tranquilo, porque van a venir tiempos mejores. Es decir, el ciclo de la vida es el ciclo entre, y cuidado con estas palabras, entre lo bueno y lo malo, que no significa el bien y el mal, que eso también al principio se da mucha prisa en explicarlo desde las primeras páginas. Una cosa es lo bueno y lo malo en el sentido de la polaridad, y otra cosa es lo que tú has explicado muy a fondo, y es ese antagonismo, esa desarmonía, ese desequilibrio que en la sociedad humana conlleva cosas aberrantes, cosas que jamás tendrían que haber ocurrido y no tienen que ocurrir jamás. O sea, es una diferencia abismal, pero debido a esta mezcla entre bien, mal y bueno, malo, pues podemos caer en una especie como de ignorancia o de confusión. Entonces, a lo que voy es el propósito de la vida para mí, la felicidad, por supuesto. Ahora, el cómo es lo que ahí más tengo que averiguarlo, porque, y os pongo un detalle personal que en mi vida, nuestra vida de familia, ha sido muy importante, muy impactante, es cuando nuestros dos de nuestros nietos, tres en realidad, pero dos de ellos han sido diagnosticados de autismo. Un autismo severo, con gran discapacidad intelectual y encima no verbal. Entonces, cuando uno se enfrenta a un problemón de ese tamaño, no le quedan muchas opciones desde el punto de vista de la fe. ¿Vale? Entonces, hay varias opciones, yo no las voy a decir, cada uno lo intentará asumirlo a su manera, pero al final de lo que se trata es de decir, vale, cuando el padre se ha enfrentado, o la madre ahora
ahora mismo, después de 143 días en detención. Cuando te enfrentas a un problemón de ese tamaño, sí. ¿Dónde está la felicidad? Claro. Es difícil pensar en la felicidad en esos momentos. Desde ese punto de vista hollywoodiense, ¿no? Del paraíso terrenal, donde no pasa nada. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la dualidad y de la armonía y del equilibrio, es que en esos momentos tú puedes pasar por un proceso que te haga, tú también lo has mencionado, madurar, crecer, aprender. Y eso para mí, que en mi caso todavía no lo hemos resuelto, estamos en ello, porque es muy, muy fuerte eso, cuando te ocurre con, si es un hijo, y si es un nieto, ¿no? Sí, sí. Eso yo lo traslado también al ideal original. Entonces, yo me pongo ante la situación de que Dios, nuestro creador, nuestro padre y madre, tiene un corazón de amor y quiere nuestra felicidad, por supuesto. Ahora, ¿cómo la quiere? No la quiere de una manera fácil o, digamos, simplemente con el lado divertido, bonito de la vida, sino que pone dentro de la creación, pone elementos de equilibrio, elementos con los que hay que conseguir ese equilibrio. Por ejemplo, es un ejemplo muy tonto, pero creo que puede valer. En el mundo original, si yo le doy un golpe a Mario, le va a doler. Si voy a pasear por el campo y todo es ideal, todo es estupendo, no hay caída ni hay nada. Pero si me caigo y hay espinos, me va a doler. Te va a doler, claro. Entonces voy a decir, hombre Dios, ¿por qué me has puesto los espinos? Podías haberlo hecho todo de algodón para que no me hiciera daño en nada, ¿no? O por ejemplo, pues mismamente las enfermedades no tienen por qué ser. Puede que haya algunas que se han visto incrementadas por el factor de la caída, tú también lo has apuntado, la esperanza de vida tiene que ver con la mala organización social, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero básicamente las enfermedades existen porque Dios las ha puesto. Las bacterias y los virus de todo tipo, los animales venenosos, las setas que te tomas todas las setas se pueden comer una vez. No sé si pilláis el chiste. Todas las setas son comestibles una vez. Porque hay algunas que te la puedes comer una vez y se acabó. ¿No? Ya no puedes comerla otra vez. Qué bueno. Vale. Eso viene de Dios. No pasa nada. Es decir, desde el punto de vista del creador, no. Dios nos pone en una creación dual porque ahí es donde vamos a desarrollar ¿qué? Pues nuestra sensibilidad, nuestro amor. No podría haber todo el rato calor y no haber frío. No podría ser todo el día y que no hubiera noche. O sea, sería imposible. No podemos concebir una existencia en la cual no haya ciclos. Entonces, eso es a lo que me lleva la espiritualidad que el Padre me está diciendo. Me dice, yo he pasado por un montón de cosas muy duras, muy difíciles, pero soy un hombre feliz. Y yo digo, bueno, feliz serás, pero de vez en cuando te coges unos cabreos que no veas. Sí, es que no pasa nada, es que eso también forma parte de la vida, claro. De la vida tal como Dios la quiso, ¿no? Y Jesucristo era igual. O sea, precisamente por eso le admiramos a él, al Padre, a la Madre, porque siendo humanos consiguen trascender y conectarse con Dios, con lo que es más, digamos, inmanente, ¿no? Eterno. Entonces, bueno, a lo que voy, y no me enrollo más, es que yo entiendo que de esta frase de la felicidad nos vamos a ir derivando a un aspecto práctico que tú también has tocado, y es, entonces yo cómo vivo en mi vida para que esto tenga algún tipo de repercusión. O sea, si estamos en un movimiento mesiánico o entendemos nuestra vida como integrada dentro de un movimiento mesiánico a largo plazo, porque esa es otra, cuando yo conocí la Comunidad de Unificación, todo se iba a resolver el año 1981. Sí. Estamos en el 2026, creo. Sí. Y básicamente no es que se vea una gran cosa. Entonces, hay que tener presente que esto va a tardar, va a ser a medio y largo plazo. Ahora bien, lo importante es que, como tú también has dicho, las bases sean seguras. Y a mí me parece mucho más seguro
basarlo en la experiencia de los grandes hombres y mujeres que nos han precedido y que también están ahora presentes en este mundo, ¿no? No quiero hacer hincapié en más cosas, pero por ejemplo, lo de los embajadores de la paz y sobre todo el premio Sun Hak que estableció la madre, para mí fue como encendieron una luz muy grande, ¿no? La madre de repente ya se había hecho con el proceso de los embajadores de paz, con el trabajo interreligioso, pero en el Sun Hak la madre, creo que por primera vez de una manera tan oficial, alabó a gente que no venía, digamos, de nuestra comunidad, sino que estaban en el mundo, en la sociedad, pero que forman parte de esa gran providencia celestial de Dios de restauración. Entonces los cogió y dijo, oye, vosotros os merecéis estar ahí, sois un ejemplo para todos, para unificacionistas y para no unificacionistas. Y vuestro ejemplo puede servir para ir creando lo que tú has dicho, ¿no? Ese mundo de verdadero amor, etc. Entonces, a mí se me abrió mucha luz porque pensé, efectivamente, y ese es un poco nuestro camino, ¿no? Es decir, el mundo está mal, pero curiosamente hay gente dentro de ese mundo que lo está haciendo bien. Y esa es la gente con la que podemos colaborar, cooperar, aumentar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con eso yo creo que me termino también, porque yo también tengo mis rollos, como todo el mundo, ¿no? Cali, ciencia y fe. algo breve. Es difícil elegir un punto porque has mencionado 1.000.000 de puntos en lo que dijiste. No, lo que te haya tocado, lo que tú sientas. No bueno, pasa nada. Yo también coincido, ¿no?, con Sebastián en muchas cosas que, bueno, el punto que a mí quizá más me toca siempre es la familia, porque es lo que más me ha faltado quizá a mí, ¿no? Porque vengo de una familia rota y cuando hablabas, ¿no?, de hecho por eso en el servicio dominical también mencioné ese tema que para mí es muy importante. Porque ahí empieza todo, ¿no? Como yo lo dije también antes, y también es verdad que en nuestra sociedad, ¿no?, yo veo que las familias cada vez, aunque hay también una evolución, ¿no?, puedo ver, ¿no?, que hay como dos separaciones, ¿no? El mundo que la gente pues, se puede ver como el bien muy claro y también el mal bastante claro. Así que es una evolución. Yo creo que vivimos mucho mejor que nuestros antepasados y tenemos que comparar las familias de hace 100 años con las familias de hoy día. Claro que había familias que tuvieron muchísima suerte hace 100 años, tuvieron unos padres increíblemente buenos, pero claro, también eran las condiciones sociales que tú mencionaste, las guerras, no sé qué, muchas dificultades económicas, etcétera, mucha desigualdad. Por ejemplo, mis bisabuelos tuvieron 9 hijos, pero solo 3 sobrevivieron porque no tenían dinero para médicos, porque no tenían mucho dinero para comer. Entonces, de estos 9 solo sobrevivieron 3, gracias a Dios. Así que su vida era muy dura, no tenían en casa ni agua, ni lavabo, todo. Claro, era 30 bajo cero, tenías que ir al lavabo fuera, porque era una caseta de madera. Pues si estas condiciones no es fácil sobrevivir. Claro. Y sobre todo si eres un poco débil y no tienes mucha salud, coincide que no todos podían sobrevivir. Pero bueno, lo importante es que al menos ellos, en el caso de ellos, pues tuvieron un amor muy fuerte, se querían con locura. De hecho, mi abuela venía de una familia muy rica. El padre de ella la castigó porque se casó con el más pobre prácticamente del pueblo, pero es que se querían mucho, así que yo digo, pues qué felicidad, qué suerte que han tenido, que al menos el matrimonio estaba basado en un amor verdadero. Pero su vida era muy dura, hay que decir. También, pues mi bisabuelo tuvo que participar en la Primera Guerra Mundial, le dijeron que si no iba, pues iban a fusilarlo y a su familia también, así que no había mucho que elegir, eran condiciones duras. Pero yo también veo, ¿no?, que incluso no solamente en nuestra comunidad, también lo dije en el sermón, fuera de la comunidad, mucha gente empieza a darse cuenta, ¿no?, del valor de la familia. Empezamos a mejorar nuestras condiciones de vida, pero después nos damos cuenta que aunque lo tengamos todo, materialísticamente hablando, la gente como que cada vez está más triste. De hecho, en los países más ricos es donde más suicidios hay. Entonces te preguntas el por qué.
se lo tienen todo, no les falta nada. Tienen casa, tienen dinero, tienen trabajo, han estudiado, han tenido todo, tienen médicos, lo tienen todo lo que una persona necesita o su cuerpo al menos necesita para ser feliz. Y es por eso, porque no somos solo cuerpo, somos seres espirituales y necesitamos también alimentar nuestro espíritu, nuestro alma para poder ser íntegros, ¿no? Íntegramente feliz. Como dijo Sebastián, que lo más importante del propósito de la vida es encontrar la felicidad. Y bueno, y a mí me tocó pues eso, yo si no hubiera sido prohibido en el tiempo del comunismo el aborto, yo no estaría aquí, porque mi madre quería abortar, pero le dijeron que está prohibido. Así que ¿Con pena de muerte? Bueno, no sé, pero prisión seguro, y además prisión que a lo mejor era como cadena perpetua, o sea, que era. Entonces los médicos no se la querían jugar, en algunos casos lo hacían, pero ella ya había pasado de los 3 meses porque no se dio cuenta que estaba embarazada hasta que ya pasaron los 3 meses, y entonces en aquel tiempo era peligroso para la madre también, podía morirse hasta ella también. Un aborto podías esconderlo, pero una muerte de una persona no era tan fácil de esconder. Claro. Así que eso me salvó a mí. Por lo tanto, yo pues claro, nunca puedo estar a favor del aborto porque es como estar a favor de mi propia vida, o sea, muerte. Estar en contra de mi vida, estar a favor de mi propia muerte. Así que, pues eso, sí, eso es un punto que a mí me ha tocado, pues siempre me toca, ¿no? Aunque estoy a favor de los abortos que salvan la vida a la madre, porque esto es inevitablemente, claro que estoy a favor de este tipo de abortos, pero no estoy a favor de los abortos que tomas así a la ligera y dices, venga, aborta, es fácil, hoy día es muy fácil. Creo que siempre hay otra solución, que a esas chicas se les puede ayudar económicamente, se les puede ayudar emocionalmente, psicológicamente, o sea, y también pues sentirse acogidas, que no están solas, aunque su familia puede que les haya fallado, pero que hay siempre alguien que les va a ayudar, les va a echar una mano, para que estos niños tengan también una posibilidad de nacer, ya que han sido concebidos. Y bueno, y muchos más temas que podía tocar, pero bueno, este es el tema que más me tocó a mí, así que aquí acabo y... Muy bien. Gracias. Gracias. Así ya tienes, pero... ¿Qué? Vale, voy a... Antes de decir algo, solo Sí. si quieres, ¿eh? Sí, sí. No te sientas forzado. A ver, como persona joven que está aquí y también que nació en la Iglesia Unificación, diría que teniendo la posibilidad de que Dios exista en el mundo, y mi responsabilidad sería luchar por mi propia fe para encontrar ese propósito de vida basado en la fuente de la vida, ¿no? Entonces, obviamente es una gran oportunidad el haber nacido aquí, el haber crecido en este ambiente, y ahora diría que mi responsabilidad o mi parte de crecimiento es eso, encontrar mi propia fe, encontrar a Dios conmigo, tener esa relación con Dios para así ya ir siempre con Él. Al final sí es eso, teniendo la posibilidad de que Dios exista y que si Dios existe, Dios habría creado el universo como ser creador y diseñador. Pues ¿por qué no buscarlo, no? Claro, ¿por qué no? Al final todo lo que vemos alrededor es algo muy complejo que surja de otra causa. Y claro, aquí sería cuestión de reflexionar, de meditar, pero siempre yo diría que lo que quería llegar a decir es, teniendo la posibilidad de que Dios exista, darle esa posibilidad a que venga a tu vida. Entonces, para todo el mundo o para los jóvenes también, ¿por qué no? Imagínate que ahora mismo no crees, es totalmente respetable, pero le has dado esa oportunidad a Dios. Es a lo que quiero llegar. Porque es cierto que la espiritualidad hoy en día quizá no es tan cotidiano y es un tema complejo porque la espiritualidad así de primeras no es algo visible. Claro. Entonces es mucho más fácil ver lo material porque lo es. Un ejemplo puede ser, estás en la calle y solo ves niebla. Sí. Entonces solo ves lo más cercano, que puede ser lo material, ¿no?
Sin embargo, a lo mejor hay algo que te llena mucho más allá de la niebla. ¿Por qué no intentar traspasar la niebla y no quedarte solo en lo que ves? Un buen ejemplo, sí, sí. Ujú. Bien dicho. Entonces mi reflexión es, porque al final no se puede desmentir tampoco que Dios existe. Ah, Entonces eso, darle la oportunidad y que ya cada uno, con la responsabilidad, pues que busque a Dios mediante la oración, la palabra, etcétera, y que si encuentra a Dios, a lo mejor puede encontrar su propósito de la vida en Dios y con Dios. Y por lo menos que se le dé la oportunidad, porque ya no solo puede cambiar tu momento, sino que puede cambiar tu futuro, tu vida, todo, sí. porque una vez que Dios viene a ti, te puede cambiar todo. Entonces mi reflexión es, el propósito de la vida, pues si hay vida, primero porque quizá no se pueda averiguar así o científicamente o tal ahora, pero a lo mejor al darle la oportunidad a Dios de intentar conectarte con Él y tener una relación con Él y estar más abierto espiritualmente respecto a meditar, orar, ya que eso, la espiritualidad se ha perdido un poco también debido a la caída. Pues tú tratar de vivir una vida más pura, más espiritual y tratar de tener esa relación con Dios para así tú, mediante tu propia responsabilidad cumplida, querer vivir una vida con Dios. Y esa sería mi reflexión sobre el propósito de la vida. Qué bien. Muy bien. Bien dicho. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien siente? ¿No? Pues damos por concluido, ¿no?, este encuentro. Muy bien. Si quieres cerrar mientras yo apago el vicio. Orar. No, si quieres cerrar cerrar. unas breves palabras Bueno, de despedida, sí, de a conclusión. ver, espero que a quien nos escuche le pueda servir de algo. Y a los que estamos aquí, pues nada, ha sido un rato agradable compartir y siempre quedan cosas por decir, es normal. Quizás lo importante es eso, haber escuchado algo de lo que el otro nos tiene que decir, ¿no? Es importante escucharnos. Ahora se habla mucho de la escucha activa. Entonces, quiere decir no solamente poner cara de que sí, de que estás ahí, sino si algo de lo que ha dicho él o ella me ha llegado. Y a mí sí me han llegado algunas cuantas cosas. Qué bien. O sea que gracias. Vale.